Muy buenos días con ustedes. Mi nombre es Ernesto Flores, soy doctor en jurisprudencia y tengo una maestría en Derecho Laboral. Doy la bienvenida a este ciclo de conferencias de la Corporación SEC. El tema de hoy que vamos a conversar es sobre la contratación individual de trabajo. Obviamente, antes de iniciar con lo que es la contratación física, que a veces se comete un grave error al pensar que materia laboral está asimilada a la materia civil. Ese es un error que se comete bastante, especialmente por la formación civilista que existe a nivel de los contratos. Obviamente no estoy afirmando de que sea algo malo el hecho de un contrato laboral, de un contrato físico laboral. Sin embargo, hablemos un poco primero de lo que es la teoría de la relación laboral. Obviamente, la relación laboral como tal no es un invento nuevo. Podríamos decir que como categoría del derecho del trabajo nacería en la década del 20 del siglo XX, pero obviamente como relación de trabajo va a existir siempre que una persona esté bajo dependencia de otra. Y expliquemos un poco alrededor de esto. ¿Qué significa la dependencia? Obviamente es la cuestión de la subordinación de las personas frente a un tercero, con el objetivo de efectivamente poner su fuerza de trabajo al servicio de esta persona. ¿Ya? La dependencia puede ser de dos tipos, o esta subordinación puede ser de dos tipos. La subordinación de índole económico y la subordinación de índole jurídico. Para el tratadista Mario de la Cueva, la subordinación de estilo económico, y también para Américo Pla, no se refiere única y exclusivamente al hecho de que el trabajador recibe una remuneración de parte del empleador por el trabajo que realiza. No se refiere solo a eso. La dependencia económica también abarca, en este caso, el medio de producción que le pertenece al empleador, el puesto de trabajo, tomando en cuenta de que es una figura y una categoría económica, y obviamente la remuneración del trabajador. Son entonces tres elementos los que hacen que el empleador tenga la categoría de tal. Vean, cómo a través del trabajador podemos ir diferenciando entre el trabajador y el empleador. Porque lamentablemente, y digo y lo repito, por una situación de índole civilista, se tiende a pensar que la contratación laboral o el contrato de trabajo es el principio y fin de la relación laboral, siendo esto incorrecto. La dependencia jurídica se va a referir al conjunto de normas que se establece con el empleador y el trabajador. Obviamente, si yo ingreso a un sitio de trabajo, independientemente de lo que yo sepa o conozca o pueda hacer, me pongo al servicio del empleador, de sus órdenes y de acuerdo a su trabajo. Es decir, si a mí me contratan de mesero, será para servir mesas. Si me contratan de cocinero, será para cocinar. Vamos a ir avanzando y vean cómo vamos eliminando un poco ese artículo 8, ¿no es cierto? Porque muchas veces se piensa que para construir una relación de trabajo los elementos son del artículo 8. Eso es sumamente errado, ya lo vamos a revisar. ¿Ya? Como lo decía, si a mí un empleador me dice, en cambio, quiero que usted sea abogado, entonces voy a fungir de abogado. ¿Sí? Pero obviamente, además de esa limitación de índole jurídico, digámoslo así, también va a estar, obviamente, también los contratos de trabajo, el contrato colectivo, que marcan los derechos que va a tener el trabajador, los derechos reconocidos por el empleador. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que es reconocido por el empleador que está dentro de un contrato de trabajo y lo que es la teoría de la relación laboral y lo que es una relación de trabajo. A diferencia de otros países, por ejemplo, en el Ecuador, el trabajador, al tener esa calidad, tiene todos los derechos que le asiste el Código del Trabajo. No así, por ejemplo, en otras realidades. Les ejemplifico con lo que sucede en Argentina. En Argentina, por ejemplo, cuando una persona logra demostrar que efectivamente es un trabajador y lo judicializa y es declarado trabajador, tiene menos derechos que aquel que sí consiguió su contrato de trabajo. En cambio, el Ecuador no es de esa manera. Recordemos que el artículo 12 del Código del Trabajo determina de que existen tanto contratos verbales como escritos. Y dentro de los verbales están aquellos contratos que se les denomina como tácitos, es decir, aquellos en los que existe el sobreentendimiento. Vamos a desarrollar un poco esta situación un poquito más adelante, porque quiero ahora indicar con un ejemplo cómo diferenciar entre una relación netamente civil con una relación que es de trabajo. Civil entendida en el sentido de que es independiente, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, yo aquí me atrevería a decir de que efectivamente, si bien en el Código del Trabajo se puede determinar que existe los que están bajo dependencia y los que son independientes, que no estarían dentro del Código del Trabajo, sin embargo, sí hay una línea gris en la cual existen personas que trabajando independientemente están sujetos a un condicionamiento económico y jurídico de parte del empleador. Pero no vamos a adentrarnos tanto en la cuestión de zonas grises. Sin embargo, dejo enunciado, obviamente, para que se percate de que efectivamente existe una zona gris en la que se puede establecer que entre independientes y dependientes efectivamente puede haga dudar si una persona es efectivamente trabajador, no está sujeto al Código del Trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente va a ser a través del tracto sucesivo, y que es el que nos va a ayudar a entender la contratación laboral. ¿Qué es el tracto sucesivo? Significa que una vez que se ha establecido esta relación de trabajo, la misma se establece para que perdure en el tiempo y no se agote. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas, o mejor dicho, cuando una persona acepta entrar bajo la subordinación de otra, hoy por hoy todavía sabemos que en la legislación laboral desapareció el contrato de plazo fijo y por lo tanto quedó establecido que el contrato marco sigue siendo y seguirá siendo el contrato de plazo indefinido y los contratos de menos de un año, que en forma general están a partir del artículo 16 hasta el 19, que los vamos a tratar un poquito más adelante, pero obviamente cuando estemos hablando de cada uno de sus efectos. Quiero concentrarme un poco para que entendamos cuál es la generalidad de la relación de trabajo. ¿Por qué yo digo de esta generalidad? Y la importancia de la teoría de la relación laboral. Como yo les indicaba, empecemos con un pequeño ejemplo. ¿Qué sucede si en este instante alguien me marca mi teléfono y me dice: doctor, yo quisiera que por favor usted me asesore y se haga cargo de un juicio mío? Y yo le digo: encantado, tendríamos que concertar una cita para que usted me haga la consulta y yo ayudarle. En este momento de COVID, obviamente no voy a poder salir, lo más seguro es que sería tal vez una videoconferencia o tal vez una llamada. Si a tal hora, a tal momento, yo no le contesto o la persona no me llama, no ha pasado nada. No se ha establecido ningún tipo de vínculo.
Y si la persona efectivamente se contacta conmigo, hace la consulta, cancela obviamente por los servicios, como es evidente, tampoco quedo constreñido, ¿verdad? No tengo una dependencia con esa persona. La persona deberá elegir si desea o no contratarme como abogado. Y de la misma manera yo tendré la misma facultad de decir si quiero o no defenderle. De pronto puedo argumentar de que tengo algún tipo de situación conciencial la cual me impide ayudarle en un proceso legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que soy independiente. Ahora que estamos topando ese tema, simplemente quisiera recordar que las tres profesiones básicas o clásicas que fueron llamadas liberales o independientes son precisamente medicina, administración y derecho. ¿Sí? Porque se les llama eh, profesiones liberales porque efectivamente la persona que la ejerce y que la aprende puede ejecutarla sin necesidad de una dependencia, ¿verdad? Continuando con esa situación y con el mismo ejemplo, en cambio, ¿qué diferente que sería? Que por este mismo medio me diga, doctor, quiero contratarle a usted para que a través de videoconferencia usted esté conectado desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde porque vamos a estarle solicitando su consejo legal durante todo el día, para lo cual nosotros le vamos a pagar una cantidad de dinero y le vamos a proveer de nuestro software, porque nuestra comunicación es encriptada. ¿No les parece que entonces en ese instante estoy siendo constreñido y estoy siendo subordinado hacia una persona? Miren cómo aparecen los dos tipos de subordinaciones. La primera subordinación, que es la de tipo económico, en la que me dicen le vamos a pagar una remuneración. Y la segunda es la de tipo jurídico, en la que le dicen, mire, usted va a estar de tal hora a tal hora. Ahí es, por ejemplo, donde muchos empleadores cometen bastantes hierros. Por eso no quería adentrarme todavía a la cuestión del contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo es una situación todavía de índole precario frente a su alma, que es precisamente la relación laboral. Es decir, una relación de trabajo puede existir total y absolutamente con o sin contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo, tal como lo decía Mario de la Cueva, solo es el punto de partida de una serie de cambios que se darán dentro de esta relación laboral. Pero continuemos. Entonces, por ejemplo, miren, ahí va a venir una diferencia, porque a través de esta teoría que podría parecer muy simple, podría parecer muy simple, después veamos si podemos abordar un poco la cuestión de la prueba en materia laboral para teoría de relación de trabajo, ¿verdad? Podría parecer muy simple, porque nos pueden decir, pero doctor, lo que pasa es que esta persona factura. Puede ser que facture. Pensemos que sí. Pero si yo en cambio logro demostrar de que la persona, por ejemplo, en este instante de COVID, en este preciso momento, no me voy a referir a antes de la pandemia o después de la pandemia, cuando de alguna manera se regrese a una cierta normalidad o a la normalidad habitual. No, no, pensemos en este instante. Si yo logro demostrar que tengo correos electrónicos en mi laptop, tengo mensajes en mi WhatsApp, en donde todo el tiempo y todo el día me están requiriendo de mis servicios y me van a pagar una remuneración por aquello, así yo esté facturando, pero estoy haciendo que esta independencia, esta libertad quede constreñida. Ahí es, por ejemplo, donde muchos empleadores terminan cometiendo hierros. Porque a veces por liberarse, y vamos a hablar un poco, aunque no de una manera tan ordenada, sobre lo que se refiere a los principios generales del derecho del trabajo, en eso es justo el principio de primacía de la realidad, y me voy bastante lejos, al decir que
Américo Pla se le llamaba esto como simulación de la relación laboral. Mario de la Cueva hablaba que inclusive, sin importar, decía él, sin importar la causa que dé origen al trabajo, si podemos identificar esta dependencia económica y jurídica y de tracto sucesivo, entonces efectivamente estamos frente a una relación laboral. Estamos frente a una relación laboral. Pero la relación laboral no se va a quedar solo ahí. Pongamos una zona gris. Como les había explicado, el tracto sucesivo se va a referir a que la relación laboral está diseñada para durar en el tiempo, no se agota. Cuando buscamos ahora modernamente ya no se usa los diccionarios, en realidad ahora se usa más el internet y una de las plataformas más conocidas es Google, y ya inclusive ha hecho pues nacer un verbo que en vez de hablarlo de buscar se lo dice googlear. Entonces si ustedes googlean al tracto sucesivo se van a encontrar que se refiere a la sucesión que existe de puntos hacia el infinito. Pero eso no es la relación, no es una sucesión, no es una simple sucesión, sino que la relación, y por eso vamos a irnos adentrando un poco con esto, ¿ya? Hay una sucesión en la cual al momento de nacer se entiende que nació para no extinguirse. Por eso vamos a hablar con el tracto sucesivo, vamos a hablar un poco de zonas grises para que vaya entendiéndose esto. Porque claro, cuando nosotros encontramos una dependencia económica y jurídica puede ser muy fácil, ¿no? Decir, muy bien, a ver, usted tiene una remuneración, o no, digamos, tiene un honorario, pero resulta que ese honorario siempre es el mismo, entonces ya no es honorario, es remuneración. Resulta que usted le están mandando órdenes a través de correos electrónicos, a través de WhatsApp, y a usted le están indicando cuál va a ser sus funciones. Entonces, obvio que no soy independiente, ¿ya? Pero hay zonas grises. En este instante mismo pueden aparecer zonas grises, ¿sí? Obviamente, bueno, cubrir la zona gris en materia de COVID es más complicado. Definitivamente. Tal vez ustedes, lamentablemente veo que Facebook Live ha obtenido una nueva actualización, la cual me impide ver sus preguntas. No puedo ver sus preguntas. Me hubiera gustado poderles contestar, pero lamentablemente no puedo. Pero bueno, lamentablemente no puedo. Me gusta más ser un poco más interactivo, pero en todo caso espero que mi disertación sea lo suficientemente clara y por lo menos abarque la gran cantidad de dudas que ustedes puedan tener. Como les decía, hay una gran serie de zonas grises. Y vamos con el tracto sucesivo, vamos viendo cómo se van rompiendo. Por ejemplo, y ahora vamos a entrar ya a la cuestión de contratos. Por ejemplo, el famoso contrato de obra cierta, ¿verdad? Que lo encontramos en los artículos 16 del Código del Trabajo. ¿Qué se refiere a la obra cierta? El 16 nos dice que es cuando el trabajador, para ponerlo simple, es total de la obra, total de la remuneración, total del precio. ¿Qué es una obra cierta entonces? Yo siempre digo el ejemplo clásico y típico va a ser el pintor, más que el albañil, ¿ya? Porque el albañil siempre, o el trabajador obrero de la construcción, siempre estuvo en entredicho si es un contrato de obra cierta o es un contrato efectivamente de tracto sucesivo. Con este ejemplo que les voy a hacer del pintor vamos a ir despejando esta duda y que lamentablemente, bueno, ahora está bastante precarizada esa profesión. Entonces regresemos al ejemplo. Tengo un pintor, ¿verdad? Tengo un pintor. Contrato de obra cierta. Totalidad de la obra, totalidad del precio. No importa el tiempo. El tiempo no es, en este caso, no es de nuestra, o no genera algún tipo de responsabilidad el transcurso del tiempo.
sino de que uno ha pactado la totalidad de la obra y una totalidad de un precio. Yo le pido que me pinte esta habitación. Y el pintor me dice, muy bien, yo le voy a cobrar $200 y yo voy a inclusive... Perdón, como les decía, lamentablemente esta nueva actualización de Facebook parece que hace, como diría los antiguos, cortocircuito con la internet. Pero bueno, porque yo internet estoy en todo lado. Reitero, no sé dónde me quedé, lamentablemente vi que tuve una pequeña desconexión, pero ya estoy de nuevo en el aire. Como les decía, pues el pintor pactamos un precio, una obra cierta, ¿verdad? Y él me dice, perfecto, yo voy a pintar este. Pero resulta de que le digo, ¿sabe qué? Me parece muy bien como está pintado. ¿Qué tal si ahora pinta mi casa? Y pinta mi casa. Y luego le digo, mire, ¿sabe qué? La de mi vecino también parece que no está tan buena. Él me dijo que yo le contrate a usted para que le dé pintando su casa. Pero yo le voy a pagar a usted. El otro vecino también le gustó lo mismo. Se dan cuenta cómo cambió de un contrato de obra cierta, que pareciera que sigue siendo obra cierta. Pero resulta que ahora yo le estoy diciendo a esta persona dónde ir a trabajar. Tal vez no le estoy diciendo el tiempo, tal vez no le estoy diciendo la forma, tal vez no le estoy diciendo ni los colores, pero en cambio ya le estoy diciendo a quién tiene que pintar y que yo le voy a pagar. Mire, dos elementos muy interesantes. Sin embargo, yo quiero que se percaten de esta situación y yo tuve una experiencia precisamente en un proceso ya hace mucho tiempo y obviamente profundicé más del estudio de la teoría de la relación laboral, en la cual si nosotros podemos identificar uno solo de sus elementos, que son la dependencia económica y la dependencia jurídica, efectivamente estamos frente a una teoría de relación de trabajo. Hasta no hace muy poco se pensaba que si no existían las dos dependencias no podía haber relación. No, es más, si leemos el artículo 8, para muchos abogados todavía es increíble que tratando de defender a su cliente, arguyendo de que no se está con los elementos del artículo 8 del Código del Trabajo, que la vamos a leer, más adelante la vamos a leer, nos dicen no existe contrato de trabajo, no existe relación laboral. Entonces, obviamente eso, primero que si, y vamos a ver si podemos hacer un poco de prueba laboral, rayaría contra lo que es la teoría del principio de primacía de la realidad. Es decir, dar más valor a lo que sucede en la realidad que lo que sucede en precisamente dar más valor a la cuestión formal que a la realidad. Lamentablemente hay un pequeño escándalo, por eso estoy con mis audífonos acá en la ciudad de Quito. Los perros parece que son los únicos que siguen disfrutando de poder salir, en vista que ellos no se contagian como nosotros los humanos. Entonces, por ejemplo, insisto, si encontramos que una persona está obedeciendo órdenes y así no podamos determinar, o sea, una remuneración o digamos un honorario, entre comillas, digamos honorario, que es fluctuante, entonces de pronto estamos ante un agente comisionista, pero está recibiendo órdenes. Les pongo un ejemplo. Mucha gente se dedica a la venta por catálogo. En un momento dado se volvió de moda. Tal vez ahora se vuelva también de la misma manera, adquiera una cierta pertinencia la venta por internet. No sé hasta qué punto podamos probar una relación de trabajo a través del teletrabajo. Esto es una zona bastante amplia en la cual necesitaría un conversatorio aparte. Por lo menos no me atrevería a abordarlo en, no sé, unos 5 o 10 minutos simplemente para hablar de lo que es un teletrabajo y encontrar en él la teoría de la relación laboral. Pero por ejemplo, como yo les decía, hay mucha gente que se dedicó a venta por catálogo. Si yo desde mi casa lo realizo llamando por teléfono o haciendo videoconferencias, o cuando antes o después de esta pandemia, pues vaya a tocar puertas o busque a conocidos o amigos, claro, definitivamente estoy
ante una persona que es independiente, ¿ya? Pero si en cambio yo por buscar trabajo me dicen, vea, queremos vendedores independientes, entre comillas, ojo, independientes, entre comillas, y me dicen, mire, venga acá, Yambal, venga a vender, venga usted a hacerse su propio negocio. Pero antes de que usted empiece con su negocio va a tener que trabajar. Y le vamos a dar esta ruta. Y usted va a vender en este sector o a estas personas que ya son clientes nuestras. ¿Sí? Aquí están sus direcciones, estos son sus números telefónicos, estos son sus nombres. Usted va a ir a nombre, no sé, pues me invento, ¿no? Es solo un invento nada más. Entonces la persona, no sé, coge una mochila, un maletín, lleva sus productos o lleva el catálogo, que más le parezca, y va a esto. Mire, yo soy un representante de Yambal. Va a parecer como que es independiente, ¿verdad? Porque claro, él no le están poniendo un horario, ojo. No dije horario. Le dijeron, vea, ¿dónde está la que trabajar en este sector? Con estas personas. Y estos son sus nombres. Es decir, que yo no le voy a aceptar que usted vaya a otro. Pongamos, usted se va a encargar de todo el sector de la bota. Y quiero que usted vaya y toque timbres, toque puertas, etcétera. Se dan cuenta como no es tan fácil. Ahí tenemos una zona gris. Ahí tenemos una zona gris. ¿Cómo identificamos esa zona gris? Por las dependencias. Tal vez la otra parte, en un ficticio proceso judicial, va a decir, vean, no, aquí están las facturas o aquí están los recibos. El señor ganaba fluctuantemente de acuerdo a lo que él vendiera. Sí, pero vendía en proporción de lo que usted le permitía en ese sector, de acuerdo a esos clientes. Vean, y ahí está, por ejemplo, la famosa recuperación de cartera de muchas de las empresas. Los recuperadores de cartera efectivamente son trabajadores. Y ellos, vean, solo timbran en la mañana y timbran en la tarde. Pero por tener esa obligación de timbrar o de acercarse al trabajo, significa que ya están sometidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Porque si evidentemente yo puedo demostrar de que hay una dependencia jurídica, es obvio que también estaba la económica. Porque significa que que yo cobraba o mi remuneración era en base de lo que el empleador me imponía. ¿Y qué me imponía en el caso del ejemplo de Yambal? Que yo venda. Si no vendo, no me paga. ¿Eh? Vean cómo una independencia puede convertirse en una dependencia. Ahora al revés, en cambio, ¿no es cierto? Al revés. El Señor es totalmente libre. Le digo, vea, usted trabaje cuando usted quiera, cuando usted pueda, como usted lo desee. Pero yo le voy a pagar $800. Yo le voy a pagar $800. Y más de $800 usted no va a ganar. Pero usted puede trabajar cuando usted desee. No sé, pensemos, a ver, ¿qué trabajo pudiéramos hacerlo de esta manera? Pensemos desarrollador de páginas virtuales. Ya, algo que está bastante de moda también, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, vea, ¿sabe qué? Como veo, yo he visto su trabajo independiente, me parece que es muy bueno su trabajo y no me iba a interesar el tiempo que usted está, pero yo le voy a pagar a usted 800. ¿Por qué? Por un producto. ¿Cuál es un producto? Me voy a inventar, es solo un invento, ¿no? La actualización de mi página web cada mes, para lo cual usted diariamente tiene que estar subiendo información, ¿ya? Vean que ahí también está un poco la cuestión, pero todavía no estoy topando, la cuestión de la dependencia jurídica, ¿no? O sea, también está insertada ahí la dependencia jurídica. Y le digo muy bien, pero yo le voy a pagar $800. Entonces, obvio que no siempre, a mí habrá días en que yo tenga que ingresar muchos datos y otros días que tal vez no ingrese nada, ¿cierto? Tal vez unos días me quede hasta las 11, 12, 1 de la mañana ingresando datos y otros días pues bueno, cuando podamos salir, ¿no? Me pase viendo la tele todo el día, comiendo unos snacks, ¿verdad? Sin embargo, como me subordinan a ganar una sola remuneración,
se entiende de que efectivamente también hay esa dependencia jurídica, que estaba atada a esa dependencia. El hecho de tener una de las dependencias significa que la otra, por el mismo artículo 12, mire, está sobreentendido, es decir, está tácita. Vean qué interesante esa postura. Entonces ya no hay que matarse con el artículo 8 y démosle lectura. Quiero darle lectura al artículo 8 del Código del Trabajo, que muchos abogados lo escriben como que fuera casi como un Padre Nuestro, ¿no? O sea, me impresionan a veces en juicios, hay abogados que disertan este código, pues han encontrado de alguna manera una especie, no sé, de canon episcopal, el cual se convierte en un mantra con el cual pretenden deshacer o desvirtuar una posible relación de trabajo. Contrato individual. El contrato individual de trabajo, vean, desde la palabra, desde el título empieza hablándoles de contrato, es decir, la parte física, el papel en donde voy a escribir y donde voy a poner mi deseo de empleador. Porque como bien Mario de la Cueva lo decía, y yo lo vuelvo a ratificar, nunca ha habido acuerdo entre las partes. Eso es una aberración. Hablar de acuerdo entre las partes es una aberración. Jamás habrá acuerdo entre las partes, entre empleador y trabajador. Quien siempre se ha subordinado, y vean cómo con la teoría de la relación laboral podemos demostrar aquello, quien siempre está subordinado al empleador es el trabajador, que incluso él hasta puede no saberlo. ¿Cuántas personas hoy en el Ecuador están subordinados a un montón de situaciones, a un montón de personas, y ellos creen que son independientes, pero en la realidad no lo son? Pero bueno, es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Veamos si podemos tener un poco de tiempo y mejor, si, por eso digo, me da una pena que no pueda yo comunicarme con ustedes, porque me agradaría saber si les interesa más que yo desglose este artículo 8 y vayamos desmenuzando a cada uno de los elementos del contrato, del artículo 8, que vuelvo a insistir. Bueno, aquí hay una pequeña pregunta y no la quiero dejar pasar. En vista que la veo, dice Gina Montalbán Bravo. Mi estimado doctor, buenos días. Buenos días. Disculpe una pregunta. ¿Es legal que en las redes de mercadeo, por ejemplo, Yambal, creo que es con N, a una persona le hagan sacar un RUC como comisionista para pagarle sus comisiones sin que le cancelen un sueldo fijo, o más bien la persona debería tener un sueldo fijo más comisión? Muy buena pregunta, y justo lo que estamos conversando. Justo, me encantó esa pregunta. Por eso les digo que me encantan las preguntas de ustedes, porque eso me ayuda a desarrollar mucho mejor. Tal vez no avance en el tema, que era obviamente hablar de la contratación individual, pero cuando uno logra demostrar la teoría de la relación laboral, uno entra al terreno del contrato de plazo indefinido. Porque la teoría general del derecho del trabajo y de la contratación laboral es que, y antes de contestarlo, es que el contrato típico, general y por el cual el código existe es las relaciones indefinidas. Todas las demás formas de contratación son especiales. Para el Ecuador quedaron ya las contrataciones solo de menos de un año, que como yo les decía están a partir del artículo 13 en adelante hasta el 19 más o menos. ¿Ya? Antes de contestar esta muy buena pregunta, no quiero dejar, quiero con esto, y de pronto lo vamos a ir aclarando también algunas dudas que pueden ir surgiendo. ¿Qué es lo que gana el trabajador con la teoría de la relación laboral? Como yo les decía, evidentemente, es que el trabajador tiene todos los derechos que le otorga el Código del Trabajo. Todos, absolutamente todos. Empieza con los derechos adquiridos, que son básicamente 4. 13º, cuarto, vacaciones y remuneración. Sin embargo, al formarse una relación de trabajo, ¿no es cierto?, se forma un contrato individual general de trabajo. ¿Qué significa este?
que existen dos garantías básicas para todo trabajador en el Ecuador, que uno va a laborar mientras no haya una reforma, que bueno, he estado escuchando en varios sectores que se está cocinando diferentes reformas para supuestamente hacer frente a esta situación del COVID, y mientras no existe esa reforma, todo trabajador, el momento en que se forma su relación laboral, tiene dos derechos básicos. El primero es un horario de labores de 8 horas diarias por 5 días a la semana. No más de eso. No más de eso. Y finalmente, otro que es un salario básico unificado por esas 8 horas y 5 días a la semana. Podría parecer que son 3, pero no, en realidad las 8 horas, las 40 horas tienen que ser desarrolladas dentro de los 5 días. Eso nos dice el Código del Trabajo, ¿ya? Entonces, por eso lo digo, ¿sí? Por eso es que yo voy a ganar por esas 40 horas por esas 40 horas dentro de una semana de 5 días, voy a ganar un salario básico unificado. Esos dos derechos básicos tiene todo trabajador. Obviamente, si es que no existe un contrato de trabajo que estipule o diga lo contrario, ¿verdad? Un contrato de trabajo que diga va a trabajar por jornada parcial permanente de 6 horas, de 4 horas, etcétera, o que estemos frente a la disminución del horario de trabajo, que ahora otra vez se lo pretende o se lo quiere volver a impulsar. Regresando ahora, no sé si me gustaría, qué pena que no pueda preguntarles en directo si está entendido esta cuestión del contrato individual general de trabajo. Significa que es un contrato marco en el cual, en ausencia o un contrato violatorio de las normas laborales, el trabajador tiene ese derecho básico de 8 horas diarias dentro de 5 días y una remuneración básica unificada, vigente a la fecha del contrato, obviamente. Contestándole de nuevo, miren, justo estábamos a la señorita o señora Montalbán, justo lo que les acabo de decir. Pensemos qué sucede con esto de las redes de mercadeo, y por eso ponía yo este ejemplo, porque efectivamente ahora se van a poner todavía más de moda, más de moda. Vuelvo a insistir, aquí obviamente la tarea es demostrar si existe o no dependencias. Si yo dependo económicamente, por ejemplo, miren, la primera dependencia que se trata de sacarle a la persona es que solo gane comisión. Esa es la primera dependencia. Vean, y para decir que, ¿por qué? Porque al decir que gana comisión se dice, ah, no, es que usted gana de acuerdo a lo que usted venda. La tienda del barrio efectivamente va a ganar de acuerdo a lo que trabaje, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un envasar, una papelería, el distribuidor solo viene y me deja, ¿no? Yo le llamo y le digo, vean, no sé, déjeme resmas, déjeme esferos, déjeme tijeras, déjeme todos los artículos de papelería y oficina, ¿verdad? Y obviamente es mi riesgo. Yo asumo ese riesgo, si puedo no vender, ¿no es cierto? Pero cuando en cambio a mí tocaría analizar cómo es esta situación del comisionista, hasta qué punto, de la pregunta yo puedo analizarle de que efectivamente ya la remuneración le han querido quitar. Entonces, como en la remuneración no vamos a encontrar, y ahí es donde suelen los abogados decir, ah, es que no tiene el elemento de la remuneración que habla el artículo 8 del Código del Trabajo. No importa, pero tiene dependencia jurídica. Eso nos demuestra de que el pacto de la comisión fue impuesta por el empleador. Y me atrevo a decir que es en forma ilegal, porque si efectivamente estamos bajo una dependencia jurídica, el solo pagarles comisiones es ilegal. Porque en el Ecuador lo que es legal es que uno, y ahí me voy al artículo 95 del Código del Trabajo, que dice que es todo lo que el trabajador gana en dinero, servicios o especies, y están dentro de eso las comisiones. Las comisiones no suplen a un salario básico unificado, pero obviamente no, obviamente hay que analizar cada proceso. Yo aquí estoy dando solo una pequeña visión en base a lo que acabo de ver o lo que me pregunta la persona que está escribiendo, ¿verdad? Gaby Ramos me dice, buen día
respecto a lo que acaba de mencionar sobre el derecho a un sueldo básico, con la situación actual, ¿es legal la reducción de jornada laboral y que el pago se lo realice en virtud de esas horas trabajadas? En IES no se puede bajar el sueldo porque sería despido. Bueno, no hemos hablado de la cuestión de principios. Yo creo que siempre se necesita. Hoy me pidieron que hable de contrato individual. Para mí siempre es un poco complicado hablar de contrato individual sin hablar de los principios generales del derecho del trabajo. Si uno lee las resoluciones desde las 76 en adelante, nos vamos a darnos cuenta de que no es legal la disminución de la remuneración o la disminución del horario. Lo que el Ministerio del Trabajo, de alguna manera, no tan legal, llamaría así, sino desesperada, autorizó a que el trabajador siga percibiendo la misma remuneración y devengue la misma a través del tiempo, autorizando de esta manera que, además de las 40 horas laborales, se trabaje 12 horas más en que no tengan ningún tipo de recargo, es decir, 52 horas, y 8 horas un día de las 48 horas de descanso obligatorio, ¿sí? La norma dice sábado, pero bueno, yo me atrevo a pensar que sí se puede negociar en el sentido de que si el empleador necesita los servicios de su trabajador el domingo, pues no hay ningún problema. Pero bueno, volvamos con la cuestión del contrato individual. Como yo les decía, miren, pasemos ahora a un tema que también es muy interesante, que es el tracto sucesivo, ¿verdad? Como yo les decía, la relación de trabajo no se limita simplemente a un momento esporádico en el que nace la misma. Y esto va a ayudarles a contestar muchas preguntas que sé que me van a querer hacerme. El tracto sucesivo significa que una relación de trabajo, entendiéndole de que la relación laboral nace para perdurar en el tiempo, para no agotarse, porque estamos frente a una relación que efectivamente no es de los contratos de menos de un año, que vamos a hablarlo un poquito acelerado. El tracto sucesivo nos ayuda, por ejemplo, a determinar que una persona, como el ejemplo que les daba de la obra cierta, su trabajo no ha desaparecido, sino todo lo contrario, ha continuado en el tiempo. Y va a haber una nueva categoría que es por parte del empleador, en el que se va a dividir por el quehacer del empleador y por el principio de... Perdón que me he quedado un poquito sin voz. De exclusividad. Vamos primero con el empleador. ¿Qué significa esto? Supongamos, les vuelvo a poner el mismo ejemplo de obra cierta, pintar una habitación. Yo le contrato a este pintor para que me pinte mi habitación. Me gusta su trabajo y le hago pintar mi casa. Le digo, ¿sabe qué? Mi mamá también necesita que le pinten su casa. Váyase allá también, por favor. ¿Sabe qué? Mi hermana también necesita que pinten su casa. Y mi hermano también. Y de pronto un tío mío. Pero yo soy abogado, vean, ojo. Yo soy abogado. ¿Hay relación laboral ahí? No. Porque lo único que yo hice es mejor recomendarle. Mi función principal es ser abogado. Yo gano por litigar, ¿no es cierto? No gano por pintar casas. Ahora, qué distinto, ¿no es cierto? Qué distinto que sea, no sé, la empresa Pintulago, la empresa Cóndor o alguna de esas de pinturas, ¿no? Le diga, mira, ¿sabes qué? Una señora vino y me preguntó si yo conocía a un pintor. Ándate tú a trabajar.
Perfecto. Ah, ¿sabes qué? Otro cliente también quiere que trabajes. Ándate a trabajar allá. Perfecto, gracias. Y así. ¿Se dan cuenta? Ahora, pueden seguir siendo obra cierta, mire. Son obra cierta. Yo les puedo decir que es obra cierta. Pero en cambio, por la actividad del empleador, hace de que la obra cierta se convierta en detracto sucesivo. ¿Por qué? Porque el negocio del Señor es las pinturas. No sé si se está entendiendo ese sentido. Marca también el punto de que efectivamente el trabajador está sujeto a la actividad que realiza el empleador. Si el empleador se dedica a vender pinturas, es obvio que va a necesitar a alguien que pinte para hacer un círculo cerrado en su negocio. ¿Qué mejor pues ir a comprar pinturas en un sitio en donde me dan incluso hasta el pintor? O sea, wow, gracias. ¿Cuánta gente va a comprar la pintura y luego está buscando a quién pintar? O tiene el pintor pero no tiene quien le venda las pinturas buenas. ¿Ya? Ahora vámonos por el principio de exclusividad. Miren que hay jurisprudencias, lamentablemente en materia laboral hay las dos tipos de jurisprudencias. Las laborales, obviamente, y evidentemente las antilaborales. Y obviamente dentro del principio de exclusividad, ¿qué es lo que se pretende? Que al trabajador le piden justamente aquello. Vean, que está dentro de la dependencia jurídica, ojo, ¿no? Está dentro de la dependencia jurídica. Pero le pedimos exclusividad al trabajador. ¿Qué significa esto? Digamos, vean, es muy común el contrato de corretaje. ¿Qué significa eso? Que uno contrata a una persona para que esté movilizando a las demás personas. Hoy mismo, por ejemplo, no estoy diciendo que sean trabajadores, ojo, ¿no? Hoy mismo los transportistas, especialmente de instituciones educativas, ¿no es cierto? Están teniendo problemas porque obviamente las clases en un futuro a corto plazo, pues, y ni tal vez ni a mediano plazo se vayan a restablecer. Parece que evidentemente, por lo menos en lo que se refiere al régimen clases, va a preferirse o se va a optar mejor que las sigan por medios telemáticos o un medio en el cual implique que la gente no esté aglomerada, ¿verdad? No estoy diciendo que sean trabajadores, ojo, ¿sí? Vamos a desmenuzarlo primero. No estoy diciendo que sean trabajadores. ¿Todavía tengo tiempo? Todavía tengo tiempo. Resulta que esta persona, obvio, si a mí me contrata el colegio, me dice, vea, ¿sabe qué? Bueno, usted puede dar un servicio puede dar este servicio de llevar a las personas o a los niños o a los trabajadores de un sitio para el otro. Solo le necesitamos y el resto de Dios te puede hacer lo que usted desee. Solo déjenos en ese momento. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa el momento en donde yo al señor del bus le digo, mire, yo quiero que me haga el recorrido de mi personal, pero para eso yo necesito que usted tenga este tipo de carro, primerito. No soy tan especialista en buses, por si acaso. Pero yo necesito que tenga, no sé, el carro, me voy a inventar, ¿no es cierto? El Innova de Toyota. Usted debe, los que quieren trabajar en mi institución deben tener Innova Toyota, primerito. Segundo, usted va a poner luminarias reflectivas en tales partes. Tercero, bueno, es por seguridad. Tercero, y aquí viene la situación. Tercero, yo quiero que usted ponga la propaganda de mi institución en su vehículo. Entonces, imagínense, no se vería bien, ¿no es cierto? No se vería bien que, no sé, la furgoneta que dice Colegio Letón luego esté transportando a los del Colegio La Salle, ¿verdad? No va a ser una buena propaganda. Verán, sí hay una jurisprudencia ya muy antigua que fue llevada en contra de los de Coca-Cola, en ese entonces llamadas Indega, Industrial de Gaseosas del Ecuador,
A Coca-Cola le gusta cambiar mucho sus nombres para dejar sin derechos a sus trabajadores, por eso ahora se llama Arca Continental y pasó por la empresa Ecuador Bottling Company. Y había otra inclusive antes de Indega, ¿no? Pero bueno, lamentablemente así son los empleadores. En que ellos hicieron que compraran los choferes que reparten las Coca-Colas, que compraran ellos esos vehículos, que salieran a sus nombres, ¿sí? Pero por el principio de exclusividad, ellos les pedían que tengan todos los logos de Coca-Cola y que no puedan vender ni una sola, y que en sus vehículos no pueda ir otro refresco que no sea de la familia de Coca-Cola. Si iba otro refresco, entonces eso era causal para terminar el contrato con ellos. Miren, vean cómo está ahí la imposición jurídica de parte del empleador. ¿Cómo así? Si yo en mi transporte puedo llevar, no sé, puedo llevar a la Pepsi, puedo llevar a la Inca Cola, puedo llevar a la que yo quiera. Con que yo lleve su producto no hay ningún problema. Pero el momento en que a mí me empiezan a pedir exclusividad, cambia los términos de la relación laboral. Entonces, yo quiero que se vayan. ¿Por qué me extendí? Y porque de alguna manera yo estoy convencido de que efectivamente cuando uno tiene bien establecido cómo funciona la teoría de la relación laboral, entonces nos vamos a dar cuenta de que el contrato a plazo fijo efectivamente es el contrato tipo y el contrato tipo y el contrato general en materia legal laboral. Tocará descubrir al profesional, al estudiante, al practicante, si una determinada relación, por ejemplo, hablemos por ejemplo avancemos un poquito con los contratos eventuales, ocasionales o de temporada, ¿no es cierto? Entonces, los eventuales son aquellos los cuales fueron diseñados para cuando, ¿qué es el uso más común? Cuando hay una mayor oferta, mayor demanda, ¿no es cierto? Navidad creo que si logramos salir de esta situación siempre tiene mayor demanda, ¿ya? Pero la pregunta es, siempre nos dicen, ¿tiene algún tipo de estabilidad? Claro que tiene estabilidad. Vamos con la primera estabilidad, que es, todos estos contratos pueden convertirse en contrato de temporada. Les pongo un ejemplo. Si a mí me contrataron en el 2000, una juguetería, obviamente ustedes saben que en el tiempo de Navidad se requiere mayor personal. Entonces, a mí me contrataron en la Navidad, en diciembre, para la Navidad de diciembre del 2018, ¿verdad? Me vuelven a contratar para la Navidad de diciembre del 2019. Ya van 2 veces que me contratan. Pueden decir que es un contrato eventual, sí, tienen razón, porque solo me están contratando por la cuestión del aumento de clientes. Pero, por como ya me contrataron 2 veces el mismo tiempo, se convierte en contrato de temporada. Sin necesidad, miren, de escrito. ¿Por qué? Por teoría de relación laboral. Miren cómo aparece el tracto sucesivo. Miren cómo aparece el primer tracto sucesivo. Hablemos de contratos ocasionales, por ejemplo. ¿Qué nos dice el contrato ocasional? Que son aquellos los cuales los empleadores lo utilizan para el momento en que requieren de situaciones emergentes, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, me invento en este instante, estábamos hablando de una empresa de pinturas, se ve en la necesidad de contratar a una persona que, no sé, haga el cableado de Wi-Fi o el cableado de red para tener Wi-Fi en toda la empresa, porque obviamente necesitan por cualquier situación, ¿no? Eso no interesa. Contratan a la empresa de cableado de Wi-Fi y ellos vienen y les cablean, hacen las operaciones que deban hacer. Obviamente eso es un contrato emergente. Pero ¿qué pasa si esta empresa de pintura dice, no, ¿saben qué? No nos está yendo también con pintura, mejor vámonos con tecnología. Y vamos a contratar a personal para que se dedique también a vender tecnología. ¿Eh? Entonces ya no es un contrato ocasional.
De la misma manera, por ejemplo, y por eso nació la cuestión de la, y ahí lo va a ver, se va a ver un poquito más claro, la cuestión de la tercerización. Guardias de seguridad. Entonces, por los guardias en un primer inicio se pensaba que eran servicios ocasionales, porque se decía, no, en realidad la función de mi empresa no cuida, sí. Por eso hubo bien la necesidad de crear primero las tercerizadoras, porque resultaba que era un rubro, al principio, antes de la existencia de las tercerizadoras, a los, a los guardias que les dotaban de un uniforme, de un chaleco y de una macana, porque obviamente no tenían permiso para portar armas, se pensaba que era algo ocasional. ¿Por qué? Porque no era parte de la empresa. Pero miren, por el tracto sucesivo se rompía. Primero, porque ya, perfecto, sí, la empresa no se dedica a dar guardianía, pero le tienen a esa persona en cambio de lunes a viernes. Tracto sucesivo. Entonces ahí hubo la necesidad de crear las tercerizadoras. Por eso la primera actividad que fue tercerizada fue justamente la de guardianía. Luego mejor aparecerían ya en forma más masiva las empresas de guardias de seguridad. ¿Ya? Eso más o menos un poco para que lo sepan de manera histórica. Lo que yo quiero que se den cuenta con esta situación es de que no les estoy diciendo de que todas las relaciones que son de menos de un año, el contrato a prueba, el a destajo, el de obra, y que esos no son tan comunes, hablemos de los más comunes, con los contratos eventuales, ocasionales, de temporada, o el que está en el 16.1 de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, no existen o siempre están a una expensa de convertirse en contratos de plazo fijo. No, lo que yo quiero es que se den cuenta es de que la contratación individual de trabajo no está sujeta al artículo 8 del Código del Trabajo. Está sujeta a la teoría de la relación laboral. ¿Por qué? Por el artículo 12 del Código del Trabajo y por el mismo artículo 40. ¿Qué nos dice el artículo 12? Lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Que se reconoce no solo el hecho de que exista el contrato verbal, que claro, o sea, uno puede mostrar, decir que tal persona verbalmente me dijo, por favor, venga a trabajar. Yo, bueno, está bien, y me puse a trabajar. No, no solo esa situación, sino el hecho de la relación laboral tácita. Es decir, que está sobreentendido, que inclusive rebasa la voluntad de las partes. Miren cómo materia laboral se vuelve una materia de excepción. Recordemos que para que haya un, entre comillas, convenio civil, tiene que haber acuerdo entre las partes, pero el Código del Trabajo nos dice no necesitamos ese acuerdo de las partes. Si podemos demostrar de que existe una dependencia económica y jurídica, el acuerdo de las partes nos tiene sin el menor cuidado, porque resulta que las partes pactaron para que efectivamente sea un contrato como el que me estaban preguntando. Es un contrato de índole comisionista. Las partes acordaron de que solo va a ganar una comisión, pero por favor, si yo efectivamente estoy bajo dependencia económica y jurídica, entonces no puede creerse aquello. No puede creerse aquello. No es un simple acuerdo de las partes. Y está más allá del acuerdo de las partes. ¿Qué nos dice el artículo 40? El artículo 40 nos dice que solo aquello, vean cómo es la cuestión de norma de carácter preferente, ¿no? Solo aquello que solo el trabajador podrá hacer cumplir aquello que debiendo estar escrito no lo estuviere. No así el empleador, en cambio. El empleador sí debe estar escrito en un contrato. Por ejemplo, hacemos un contrato general, cualquiera, para que trabaje de mesero. Pero resulta que ahí no están eso, no están las comisiones, no están servicios, no están las horas suplementarias ni nada. Eso no significa que el trabajador no va a ganar. No está puesto el derecho a uniforme, pero eso no significa que el trabajador no tenga derecho a estos emolumentos o a estas situaciones. Bueno, mi momento en este instante se me ha terminado. Teníamos justamente esto de la contratación individual de trabajo. Solo para ir recapitulando, quiero volver a
a indicarles de que no nos quedemos en la situación estática del contrato. El contrato solo marca el inicio de una serie de cambios que se irán produciendo. Hoy mismo, con las futuras o tal vez entrantes reformas al Código del Trabajo, van a cambiar ciertos panoramas. Pero en cambio la teoría de la relación laboral no va a cambiar. Esa no ha cambiado. ¿Sí? Como yo les decía, su auge inició allá en la década del 20 en México y continúa hasta nuestros días. Recordemos que las normas laborales son normas de carácter preferente y están diseñadas para dar protección al trabajador. Si no lo hacen, pues no tienen valor alguno. Les invito al día de mañana, vamos a tener también la oportunidad de igual dialogar un tema bastante interesante y álgido en el que quiero topar ahí en cambio los principios generales de derecho del trabajo referente al despido en tiempos de confinamiento por el COVID. De mi parte les agradezco bastante a todos a quienes han estado pues pendientes de esta conferencia y obviamente agradezco a la corporación SEC obviamente por darnos la oportunidad de dirigirme a ustedes, a un gran público. Simplemente les digo muy buenos días y mantengámonos todavía confinados. Gracias, buena tarde.